Soy Alberto Bustos. Los ladrillos. Hola, queridos hablantes. Soy Alberto Bustos. Los párrafos son los ladrillos con que se construye. Hola, queridos hablantes. Soy Alberto Bustos. Los párrafos son los ladrillos con que se construye un texto. Por eso, si no construimos con materiales sólidos, nuestro texto se vendrá abajo. Hoy te voy a explicar lo que necesitas para redactar con párrafos que les den un buen soporte a las ideas que quieres expresar y que ayuden así al lector a entender el texto. Para empezar, ¿cuándo hay que cambiar de párrafo? Eso nos lo va a marcar el contenido. Los párrafos tienen que tener unidad de contenido. Un párrafo debe expresar una idea, y solo una. Si te das cuenta de que en un párrafo estás mezclando dos o más ideas, es que estás haciendo algo mal. Tu texto tiene un problema estructural. Lo que debes hacer entonces es dividir ese párrafo en dos o en todos los que hagan falta para que cada uno contenga una sola idea. Es verdad que a veces existen ideas complejas que darían lugar a párrafos muy largos. En ese caso lo que procede es crear párrafos diferentes, de modo que cada uno de ellos contenga un aspecto unitario dentro de una idea compleja. Te voy a dar un truco para que compruebes si tus párrafos tienen unidad de contenido. Prueba a ponerles título. Si están bien redactados, te será fácil resumir su contenido con una pequeña expresión o con una oración muy breve. Y si esto no te funciona, es que tienes que revisarlos. ¿Y cómo se ordena la información dentro de un párrafo? Lo más importante tiene que ir lo primero. Hay un principio básico de redacción que es que siempre tenemos que empezar por lo más importante. Esto se aplica a todos los niveles estructurales del texto. La información más importante va al principio de un texto, al principio de un capítulo, al principio de un apartado y al principio de un párrafo. ¿Y qué extensión tienen que tener los párrafos? Una vez más, eso nos lo va a marcar el contenido. Unos tendrán que ser más largos y otros más cortos. Todo depende de la idea que desarrollan. Pero como norma general, vamos a ir a por párrafos de una extensión intermedia. Ni muy largos, ni muy cortos. Orientativamente, 10, 12, hasta 15 líneas es una extensión que puede ser razonable. De esta forma, ayudamos al lector a seguir el texto. En general, hay que huir de los párrafos muy cortos y también de los muy largos, pero sobre todo de los párrafos que son muy largos. Los párrafos largos fatigan al lector y aumentan las posibilidades de que abandone el texto. Cada vez que cambiamos de párrafo al leer es como cuando llegamos al descansillo de una escalera. Nos sirve para tomar aliento y continuar la marcha. Si la escalera no se acaba nunca, acabamos perdiendo el ánimo y al final nos damos por vencidos. Así que nunca, pero nunca debes tener un párrafo que ocupe una página completa. Eso es veneno para el lector y te puedo garantizar que además es que ese párrafo está mal redactado. En el extremo opuesto, tampoco es bueno redactar con párrafos muy breves. Si miras tu página y te das cuenta de que estás redactando con párrafos de 2, 3, 4 líneas, es que no estás desarrollando las ideas, o es que estás poniendo en párrafos separados contenido que pertenece a uno solo. Esto también le resulta fatigoso al lector porque le estamos obligando constantemente a dar saltitos y además transmite la idea de un texto un poco deslavazado, un texto que no se ha trabajado lo suficiente. Lo que sí viene bien es incluir de vez en cuando un párrafo un poco más largo o uno un poco más corto, así evitamos la monotonía y ayudamos a la lectura. Y a veces, pero solo a veces, ojo, está bien incluir un párrafo muy breve que nos puede servir para remachar una idea, para llamar la atención sobre algo fundamental de nuestro escrito. Como ves, la cosa tiene su arte, pero es importante que nos tomemos en serio la división en párrafos, sobre todo en textos que no están organizados en capítulos ni en apartados, porque entonces los párrafos van a ser el único elemento estructural que le da pistas al lector sobre cómo está organizado, sobre cómo está distribuido el contenido de nuestro texto. O sea, dónde empieza y dónde acaba una idea. ¿Y cómo se marca la división de los párrafos? Siempre el final de un párrafo se indica con punto y aparte. Ponemos un punto y cambiamos de línea. ¿Pero qué hacemos a continuación? Hay dos procedimientos diferentes que no debemos mezclar. El primero consiste en sangrar la primera línea del párrafo siguiente. Esto quiere decir que metemos la primera línea
un poquito a la derecha. Y el segundo procedimiento es simplemente dejar una línea en blanco entre párrafo y párrafo. Lo que no hay que hacer es mezclar lo uno y lo otro, porque eso es marcar dos veces lo mismo. Y eso no. No. Esto no. El primer procedimiento se usa sobre todo con textos que están concebidos para una lectura más lineal, para un contenido más trabado, que se lee seguido. Por ejemplo, para una novela, para un trabajo académico. Y el segundo procedimiento se usa más con textos que vamos a leer entresacando información aquí y allá. Piensa, por ejemplo, en una carta comercial o en un informe técnico. El caso es que quien sabe redactar sabe también escoger el estilo de párrafo más adecuado al tipo de texto con el que está trabajando. Y otra cosa importante es que los párrafos deben ir divididos todos por igual. No puede ser, por ejemplo, que estés separando todos los párrafos con una línea en blanco y que de pronto llegues a uno y ahí hagas punto y aparte, pero no dejes línea en blanco. Esto es típico de principiantes. O es un párrafo o no es un párrafo, pero no hay nada intermedio entre el párrafo y el no párrafo. Y ahora, la curiosidad del día. Esta es una hermosa tradición del blog de lengua que inauguramos hoy oficialmente. En cada vídeo vamos a ver alguna palabra o algún dato curioso sobre nuestro idioma. Estos son cosas que no sabe nadie. Solamente las sabe la nación de hablantes de blog de lengua. Hoy, para empezar, ¿a que no sabías que todos los verbos nuevos van a parar a la primera conjugación? En español tenemos tres conjugaciones: amar, comer y vivir. Ar, ir. Pero resulta que todos los verbos que inventamos hoy van a parar a la conjugación enar. Por ejemplo, whatsappear, escanear, clicar, todos terminan en ar. Y si se te ocurre alguno más, pónmelo en los comentarios, así nos enteramos todos. Ok, bueno, voy a pasar de las inasistencias. Aguas, ahorita voy a nombrar solamente a quien no tengo registrado como asistencia, ¿sale? Si la tienen por ahí, me dicen rápido, ¿vale? Becerra Romo, Juan Pablo está. Buen día, Sánchez, Sandra Isabel. No, Calvillo Hernández, Adriana del Rocío, Campos Dueñas, Kevin Jafet, Cervantes Chávez, Katia Vanessa, Contreras Rivera, Eloísa Eleonor, Cruz Hernández, Kevin Rubén. Si alguien de estos está aquí, me avisa, por favor. Pedro Flores Fabián, Davila Jaramillo Margarita, Delgado Villaseñor Gabriela Guadalupe, Díaz de León Méndez Diana Margarita, Díaz Martínez José Manuel, Díaz Meléndez Rosa María, Díaz Mora Montserrat, Diosdado Dávalos Yasmín Guadalupe, Escareño Sostaita Pedro Antonio, Félix Vergara Maximiliano, Flores Huerta Alison Dana, Flores Ochoa Carla María, Gama Mendoza Dana Paola, González Muñoz Mónica, ¿nadie? González Rodríguez Sandra Yadira, Guzmán Esparza María Belén, Guzmán Hernández Edwin de Jesús, Hernández Tavares Juana Lisset, Iván Sánchez Quesada Sergio, Loera López Juan Pablo, López Esparza Brenda de Jesús, López Hernández Uriel Guadalupe, Luébano Ruelas Montserrat, Luébano Ruelas Wendy Esmeralda, Luébano Sánchez Juan Francisco. ¿No están esas personas que estoy nombrando? Presente. ¿Cuál Luébano nombre es? Sánchez, presente. Luébano Sánchez Juan Francisco. Ok. Maldonado Pablo Claudio, Marina Altamira Luis David, Martín del Campo Delgado Enrique, Medina Martínez Juan Diego. ¿Nadie está? Profe. Mercado Oropesa Aurelio, Monreal Argüello Alan Emiliano, Moreno Ceballos Ángel Alberto, Navarro Venegas. ¿Perdón? ¿Quién? Yo, profe, es que se trabó poquito, no sé si me pasó Hernández ¿Apellidos? Hernández Raquel Antonia.
Ya. Sí, Gracias. sí, Raquel Antonia, sí, desde hace rato. Gracias. De nada. Raquel Antonio. Ok, Martín del Campo Delgado Enrique, Medina Martínez Juan Diego, Mercado Lopeza Aurelio, Monreal Argüello, Alan Emiliano, Moreno Ceballos Ángel Alberto, Navarro Venegas Juan Ricardo, Nieto Huizar Blanca Elizabeth, Ortiz Guerrero Azael Gesualdo, Ortiz Herrera Feliberto, Palacios Noriega Diego Eduardo, Pérez Guerrero Yarexi Yamilé, Pérez Gutiérrez Víctor Hugo, Pérez Hinojosa Alejandra, Prieto Macías Brandon sí está, ¿no? Yo soy Prieto Macías. Listo, Brandon. Ramírez Vital, Jesús Emiliano, Ramos Rodríguez Hugo Esteban, Reyes González Valeria. Presente. ¿Cuál nombre, perdón? Ramos Rodríguez Hugo Esteban. Ok, gracias, Hugo. Reyes González Valeria. Gracias. De nada. Rincón Martínez, Daniela Michelle. Ríos Aranda, Joana Camila. Rivas Ruiz, Marta Daniela. Rodríguez Hernández Mariana. Rodríguez Ortiz, Brandon Misael. Rodríguez Romo Mauricio. Profesor. Sánchez, dígame. Pérez de Santos, dígame. ¿La nombré? No. Ah, quiere decir que sí está. Sí, Diana, ya te registré hace rato. Mientras veían el video los registré. Páez Palomino Luis Octavio, profe. Muchas gracias. Ahorita voy, denme un segundo y regreso. Rincón Martínez, Daniela Michelle, Ríos Aranda, Joana Camila, Rivas Ruiz, Marta Daniela, quien no lo nombre me dice. Ruiz, Marta Daniela, Rodríguez Hernández Mariana, Rodríguez Ortiz, Brandon Misael, Rodríguez Romo Mauricio, Sánchez Quesada Raúl, Tenorio Lóbano Kenia Aranza, Tobar Muñoz Ana Sofía, Valdivia Álvarez Osiris Dominique, Valtierra García Valeria Montserrat, Vega Morales Itlali Alexandra, Velázquez García Ana Luisa, Velázquez González Juana María, Velázquez González Juana María, perdón, ya lo dije, Velázquez Esparza Flor, Wong Romo Jesús Vicente. Wong presente. Ok. Zacarías Ramírez Carlos Raúl. Zúñiga Benítez Diego Maximiliano y Zúñiga Camiño Carla Patricia. ¿Alguien que tenga duda? Falté yo, profe. Yo, Gustavo. A mí no Joel me mencionó, Tenorio, a profe. ver, Perdón. voy con nombres, dame un segundo. Joel Tenorio, voy con Joel Tenorio. Joel Tenorio, no lo nombré. Si no te nombré, que sí que ya te tomé lista. ¿Qué más? Ok, gracias. Me quedo un Campos minuto. Rubio. ¿Apellidos? Campos Rubio. Campos Rubio. Ya te puse asistencia. Gracias. Páez Palomino Palos también Luis ya Octavio. estás, Palos. Palos ya estás. Baja la mano. No, Páez Palomino Luis Octavio. Si no los nombré, acuérdense que ya están, ya están. A ver, ya está. ¿Alguien más? Si no los nombré, quiere decir que ya les tomé asistencia. Los que estoy nombrando ahorita es los que tenía sin asistencia. ¿Sale? Ok, gracias, profe. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Dudas? ¿No? Bueno, entonces. Déjenme lo mando ya para poder estar listos, ¿eh? Ok, bueno, enciendo un poco la cámara, nada más para empezar la sesión. Vamos a empezar justamente con lo del día de hoy. Ya lo vieron en el video, hablo un poquito de lo que tiene que ver con la redacción. Ya nos habla por ahí de la redacción de párrafos, de la formalidad. Entonces, bueno, es bien importante que cada uno de ustedes sepa trabajar la redacción como tal, ¿sí? La redacción es muy importante para todos ustedes. Qué lamentable ver los trabajos que luego a veces mandan y parecemos niños de secundaria o niños de primaria que mandamos la letrota con el 18, otra con el 16, otra con letra hasta el 24. Entonces, aguas, o sea, todos ya están en una licenciatura. Es bien importante que todos adquieran esa formalidad que debe de llevar un trabajo. Acuérdense, toda formalidad o toda esta cuestión debe llevar al menos, hacia manera general, cualquier trabajo, una letra con 12 puntos, es decir, un tamaño de 12, y por lo regular utilizamos Arial o utilizamos Times. Pueden usar otra, claro que sí la pueden utilizar, pero por lo regular no se sugiere. Les digo, no es sugerencia, no es obligación, es una sugerencia como tal.
Otra cosa que también pasa, luego a veces lo encuentro luego lo encuentro ahí en los trabajos. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero a veces en sus trabajos de Word hay un apartado que dice estilos, y en el estilo normal siempre el interlineado entre párrafo y párrafo es muy grande. Luego a veces también pasa eso. Entonces aguas ahí también con esas cuestiones. Por lo regular, un texto ya de manera formal debe ir un interlineado de 1.5, y ya lo decía por ahí los párrafos no deben ser muy grandes ni muy pequeños, ¿sí? Entonces ya les dijo ahí las razones. Los pequeños porque se pierde, porque estamos dando un brinco entre otro y otro, y además el que esté puesto de esa manera, ustedes demuestran que no saben redactar. Tanto personas, fíjense bien, esto tómenlo muy en cuenta, y nos damos perfectamente, bueno, no sé, que a lo mejor esto no se los comento porque luego me sale contraproducente cuando reviso sus trabajos, pero sí es muy factible, o es muy común más bien, que ustedes redacten, y redacten con muchos puntos y seguido. Para eso tenemos los otros signos de puntuación, que es la coma, el punto y coma, pero a veces me ha tocado revisar trabajos que en un mismo párrafo, con 5, pues digámoslo así, renglones, en 5 renglones pusieron 2 puntos y seguido. ¿Qué quiere decir? Que ustedes no saben estructurar una idea. Entonces, o la otra, que se lo están pidiendo a alguien más que se lo redacte, ¿verdad? Para hacerlos entender de manera fácil. Entonces, sí, les encargo mucho esa cuestión. El párrafo yo siempre sugiero, a través de lo que me ha tocado como experiencia, siempre sugiero más de 5 renglones por párrafo. O sea, menos de 5 renglones, por favor, no lo hagan, porque justamente es una idea muy escueta. Y yo sugiero, ahí en el video les sugería 14, 15 renglones, pero 14 y 15 para mí se me hace una exageración, porque ya estamos mezclando, yo pienso que en varias ideas. Y la otra es más bien el máximo, yo sugiero de 11 a 12, 13 máximo como tal, si no se llega a desarrollar la idea como tal. Pero esa es una sugerencia que yo les hago desde ahorita. Si no, si lo han hecho de otra manera, bueno, no importa. De hoy en adelante, llévenselo como tarea primordial en todos sus trabajos, en todas sus materias. Y los párrafos no los hagan tan pequeños, pero tampoco los hagan tan largos. Por favor, todo texto debe ir justificado, justifíquenlo, por favor, ¿sale? Wong, adelante. Profe, lo que pasa es que quería preguntarle sobre la evaluación docente. No la encuentro. Don... ¿Dónde está? Es déjame ver, porque déjame ver, porque tan soy alumno y me puedo dar cuenta. Bueno, Ok. donde vas a ver tus calificaciones, Wong, ahí lo puedes Ajá. revisar. Pues es Ahí que te no vas, sale. Ajá. En sí, mi salón y luego en calificaciones. y abajo vienen los nombres. Por lo regular vienen los nombres, y los nombres son las materias, y abajo te aparece evaluación, o te aparece un botoncito por ahí de evaluación docente. No sé si te tocó. Si Mm. no, quiere decir que a lo mejor las contestaste y no te diste cuenta, o las hiciste todas de un jalón en el cuatripasado. Sí, las del cuatri sí. Bueno, Sí, pero quién sabe. Va a buscarlo. ándele pues, ¿sale? Ujú. Pues Sí. bueno, continuamos. El día de hoy vamos a ver justamente lo que tiene que ver con la estructura del texto, los elementos de una redacción, procesos de escritura, la oración, el párrafo, las citas y las referencias como tal. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a iniciar para poder darle continuidad a la clase. Dice, la redacción a fin de cuentas es otra habilidad que vamos a tener todos los seres humanos, o unos la tenemos mejor que otras, pero en el ámbito académico, profesional y personal va a ser justamente básica. No es lo mismo redactar o escribir para un amigo, no es lo mismo escribir para la persona que queremos, no es lo mismo escribir para nuestro jefe o nuestros subordinados o nuestro maestro como tal. Entonces, todos debemos tener esa capacidad que a fin de cuentas es expresar ideas de manera escrita, ¿vale? Pero no todos lo saben hacer, y no todos o no siempre le ponemos la atención que debe ser, ¿vale? Y bueno, hoy justamente vamos a revisar esos elementos esenciales de la redacción, desde una estructura básica de un texto hasta el uso adecuado de citas y referencias bibliográficas. Comprender estos aspectos va a permitir justamente que mejoremos la capacidad para comunicarnos de manera efectiva, de manera escrita, en cualquier ámbito, y bueno, sobre todo facilitar que nosotros podamos transmitir las ideas que queremos y construir los argumentos sólidos como tal, ¿vale? Porque a fin de cuentas, muchas veces hablamos de algún tema
pero realmente no son nuestras ideas, son ideas de alguien más, y pues en pocas palabras andamos robando los trabajos de otras personas, ¿sale? Y ahorita vamos a platicar de cada uno de estos. Y bueno, a fin de cuentas, la redacción, ¿sí? ¿Qué implica? Bueno, es la acción de justamente de plasmar ideas, reflexiones y datos en forma de texto, siguiendo ciertas normas y convención, pues sí, como reglas que se llevan a cabo para poder comunicar de una manera efectiva. Aguas. No todo se comunica de la misma manera. Depende del tipo de texto que decidamos hacer, es justamente la forma en la que vamos a poder expresarlo, estructurarlo y demás. Dice, quien redacta debe organizar, estructurar el contenido de una manera coherente y clara, elegir las palabras adecuadas, cuidar la gramática y la ortografía. Y bueno, dice ahí, el objetivo de la redacción, a fin de cuentas, es transmitir el mensaje de una forma comprensible y sobre todo persuasiva para el lector, porque dependiendo del texto, bueno, voy a tratar de convencer, voy a tratar de informar, o qué voy a tratar de hacer justamente con estas ideas como tal, ¿sale? Y bueno, a fin de cuentas, dentro de esto de la redacción, pues obviamente tenemos que hacer un texto, que a fin de cuentas es un conjunto de oraciones y de frases que van a estar organizadas pues de la manera más pertinente para poder lograr el propósito que tratamos de hacer. Les digo, por ejemplo, una noticia no va a tratar de convencernos, nos va a tratar de informar. Ya si nosotros queremos tomar una postura a partir de ello, pues es muy diferente, pero como tal no es la idea. ¿Sí? Ya si queremos hacer un discurso o algo que queramos convencer, ya es diferente. Ya no es solamente informar, sino también se trata de convencer y poner en las posturas a la gente que nosotros queremos como tal. Y bueno, ya lo hice ahí, existen textos narrativos, textos descriptivos, argumentativos y expositivos, entre otros, ¿no? También literarios, recreativos. Y a fin de cuentas, los textos, bueno, van a presentarse en distintos formatos, a través de ensayos, de artículos, de cuentos, de poemas, de referencias, de síntesis, de un sinfín de textos que podemos encontrar. ¿Sale? Y bueno, ¿qué podemos encontrar justamente en esta cuestión de la redacción? Bueno, pues que en primera, que hay diferentes funciones del mismo o intencionalidades. Entre ellas es justamente hacia dónde la quiero dirigir, hacia la cuestión académica, hacia la cuestión profesional, hacia una cuestión creativa o simplemente una cuestión técnica de algún trabajo como tal, ¿sí? Para ello, pues siempre que vamos a escribir, sobre todo cuando vamos a escribir con una cuestión más profesional y más planeada, pues justamente el proceso de escritura debe ser, en pocas palabras, debe estar estructurado. Debemos de planear, debemos de hacer borradores, debemos de hacer revisiones y debemos de hacer ediciones como tal, ¿sí? Entonces, siempre que vamos a hacer algo escrito, pues tenemos que tomar en cuenta eso. A ver, voy a planear, lo voy a hacer. ¿Qué quiere decir? Y empiezo a hacer mi borrador. Lo imprimo, empiezo a checar errores ortográficos o se lo paso a un segundo revisor y me ayuda. Por ejemplo, donde yo trabajo, a veces hacemos oficios y entonces a veces uno de mis administrativos me dice, profe, aquí está, a ver, revísame el texto, está bien escrito, le agregamos más, le quitamos menos. Y bueno, ahí empezamos a revisar cuestiones de ortografía, cuestiones de intencionalidad. Y vamos revisando justamente qué queremos hacer. A ver, este texto, bueno, este escrito que voy a mandar, ¿qué quiere hacer? ¿Es una denuncia? Ok, es una denuncia. Bueno, vamos a poner la denuncia y la denuncia debe llevar ciertas cuestiones. ¿Vamos a informar solamente? Bueno, estamos relatando cómo pasan los hechos, ¿sí? Y pues bueno, obviamente al momento de que estamos escribiendo, entra por ahí la cuestión de la ortografía, entra la cuestión de la gramática, entra la cuestión de la sintaxis y del léxico. La ortografía y la gramática, yo creo que todos lo conocemos, son las reglas básicas de acentuación, cómo se escribe una palabra, y bueno, así si algo nos falta como tal, luego a veces mezclamos la S, la C, o cambiamos letras como tal. En la sintaxis, bueno, a fin de cuentas es cómo construimos cada una de las oraciones, cómo usamos los conectores. Pasa muchas veces, pónganse a leer un texto que a lo mejor escribieron hace poco de una manera de borrador y fíjense cuántas veces redundan con una misma palabra dentro del mismo párrafo. Luego a veces les digo también a mis alumnas, a ver, explícame qué significa comunicar. Bueno, comunicar es cuando comunicas ideas. Le digo, no puedes explicar un concepto con la misma palabra. Entonces ocupamos justamente
esa cuestión. Entonces, fíjense ustedes cuando escriben, fíjense cómo a veces explican las cosas con el mismo concepto que a lo mejor a veces no queda claro, hacen, redundan, ponen muchas veces también, o a veces ponen podemos, el podemos y el tener, siempre lo repiten por lo regular, repetimos, porque también me pasa. Entonces, siempre es importante que cuando hacemos un texto, le demos 1, 2 revisiones, que en el mismo párrafo de 5 líneas no le pongamos 3 o 2 puntos y seguidos, o que no pongamos en el mismo párrafo de 5 líneas, que pongamos 3 veces la misma palabra para poder conectar una idea con otra. Eso es bien importante. Por eso la importancia también que viene aquí otra cosa, que es justamente el léxico, ¿sí? Ustedes tienen que tener una riqueza pues, de su vocabulario como tal, o de cuestiones que sean semánticas, ¿cómo se les llama? Recuérdenme el antónimo de antónimo. Un sinónimo, perdón. Sí, entonces hay que conocer sinónimos, hay que conocer antónimos, y eso es bien importante porque eso nos va a ayudar a que el texto se entienda bien, pero no repitan muchas veces la misma palabra dentro del mismo texto, ¿sale? Y bueno, también dentro de la redacción vamos a tener lo que es la coherencia y la cohesión, ¿sí? Que es justamente ver cómo va progresando todo el texto que vamos haciendo de manera global. La cohesión textual también, que justamente es usar pronombres, usar conectores. Entonces, eso nos va a ayudar, ¿sale? Entonces, también si utilizamos el también, el después, el sin embargo. Cuando escuchen, por ejemplo, más sin embargo, aguas, porque estamos haciendo pues sí, estamos redundando a fin de cuentas, porque el más y el sin embargo, los dos son conectores y su función es prácticamente la misma. Entonces, está mal dicho decir más sin embargo, está súper mal dicho, porque estamos poniendo dos conectores al mismo tiempo. Entonces, no debe ser así. Por eso hay que buscar o tener ese vocabulario, búsquense por ahí o imprímanse una listita de conectores, una listita de pronombres, una listita de diferentes verbos, ¿sí? Para que podamos cambiar, a lo mejor el ayudar, bueno, no quiero volver a decir ayudar, ¿qué puedo decir? Pues coadyuvar, suena parecido, pero no se escribe igual, ¿sí? Entonces siempre hay que buscar los sinónimos. De hecho, hasta el Word mismo les da, subrayan la palabra y le ponen un clic derecho y búsquenle sinónimos y hasta les da diferentes formas de poder cambiar por otra cosa. Entonces, aguas, eso les funciona mucho. También, bueno, a pesar de que es un escrito, lleva un tono, ¿sale? Lleva justamente como cómo lo estamos escribiendo, a través de qué. Otra cuestión que pasa muy común cuando estamos redactando, es el que, bueno, sobre todo, lo digo porque yo ya lo viví, porque a lo mejor ahorita no lo hago tanto, no digo que no lo haga, pero siempre que redacten un texto académico, traten, a menos de que les diga, según tu experiencia, pues ahí sí le meten, pero si no dice así, comúnmente nuestro error, digámoslo así, porque a todos nos ha pasado, es decir, yo creo, sugiero, yo pienso, yo, y su texto se vuelve o se convierte, lejos de un texto académico, parece más un texto egocéntrico de todo lo que ustedes. Siempre traten de redactar en tercera persona, ¿sale? Si vamos a hablar de educación, la educación en México puede llegar a ser un poco diferente a la de otros estados o la de otros países como tal, pues se observa, o sea, fíjense, no, pues he observado o pues yo observé, no, pues se observa en diferentes contextos esto y esto, o sea, traten de siempre redactar sin poner el yo, a menos que el trabajo que le están pidiendo sea algo sobre experiencia personal. Nada más traten que no diga a cada rato yo, ¿vale? Y pues bueno, vamos a continuar. Y dice justamente que el texto, por lo regular, los textos casi todos, no digo que todos sean así, cada uno tiene su estructura. Pero por lo regular sí van dependiendo de diferentes cuestiones, pero tienen 3 elementos esenciales casi todos, ¿sí? Una introducción, un desarrollo y una conclusión.
Entonces, cada uno de cada una de estas tres partes tiene justamente un propósito. La introducción, su nombre lo dice, justamente es adentrar al lector hacia dónde lo vamos a dirigir, qué va a empezar a leer. Por ejemplo, cuando trato de investigar alguna fuente, trato de leer por lo regular la introducción. ¿Para qué? Bueno, pues para que justamente me permita saber si lo que voy a leer me va a servir para lo que yo quiero o no, ¿sale? El desarrollo, pues bueno, justamente va a tratar de ir describiendo cada una de las ideas. Y pues en la conclusión justamente va a tratar de finiquitar las ideas más importantes sin repetir todo lo demás, pero tampoco sin poner nuevas ideas. La conclusión, a fin de cuentas, trata de dar el cierre a lo que queremos hacer. Y bueno, dentro de este texto, de esta presentación, bueno, dentro de esta presentación nos explica un poquito cada uno de los elementos. La introducción es la parte inicial del escrito, se presenta el tema, se establece el contexto, aquí suele captar la atención del lector y se plantea la tesis o idea base que se va a explicar, ¿sale? O sea, vamos a presentar el trabajo como tal en general. No es, a ver, nada más aquí no, por lo regular tratamos siempre de hacer la introducción. En el siguiente trabajo vas a leer, Traten de no ser ahí disculpen que está mi perra llorando, traten de no ser tan obvio, pues obviamente es un escrito, obviamente pues, lo van a leer, entonces adéntrenlos en el tema, si van a hablar de la educación es esto, y empiecen a dar un poquito un preámbulo de todo lo que se va a tratar, ¿sí? No van a poner y luego vamos a ver esto y luego vamos a ver lo otro y luego les voy a enseñar esto y luego les voy a enseñar lo otro. No, eso no es una introducción como tal. La introducción trata de dar los conceptos generales de un texto que se va a tratar en ese momento, ¿sale? En el desarrollo, aquí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí lo dice, vamos a presentar los argumentos, los detalles, la información, vamos a describir toda esa información, nos vamos a desarrollar, describir todas las ideas principales que tenemos por ahí y que vamos a querer tocar en esta cuestión. Por eso es tan importante que haya una planeación de cuando escribimos, porque ahí vamos a ver cómo vamos a empezar con el desarrollo desde la idea más simple hasta la más compleja como tal, o que vayan en orden cronológico también. Todo depende del tipo de texto y la intención que queremos hacer. Puede haber múltiples párrafos en el desarrollo, cada uno trata un aspecto diferente del tema como tal. Obviamente no cambia mucho, pero sí deben ir muy de la mano. Y bueno, en la parte final del texto, donde se resume lo expuesto en el desarrollo, se refuerza la idea principal. Aquí se puede incluir reflexiones finales, recomendaciones o llamadas a la acción, dependiendo del tipo de escrito que queramos lograr, ¿sale? Ahora, para la introducción, ¿sale? En la introducción dice justamente, nos da aquí un pequeño esquema, una pequeña fórmula, que la pueden usar ustedes de manera muy, muy, muy general, ¿sale? A ver, denme un segundo. Bueno, lo primero dice justamente el contexto, pues ubicar el tema, es lo que decía hace ratito, o sea, es el tema principal, cómo le vamos a hacer, para poder adentrar al lector, darle los temas, digo, los conceptos más esenciales, para que, bueno, se puedan, mejorar como tal, se pueda contextualizar. Pues justamente viene el contexto, ¿no? O sea, ubicar al lector en lo que vamos a analizar. La relevancia, explicar justamente por qué es tan importante este tema, el propósito para señalar con qué intención tiene esta cuestión, ¿no? Dar a conocer, dar conciencia a la sociedad sobre el tema y que ejerzan su punto de opinión y que todo eso, ¿sale? Y ya depende del tipo de texto, pues el enfoque, ¿no? Si es un texto argumentativo, pues bueno, vamos a justamente explicar. A fin de cuentas, la introducción sí o sí tiene que contextualizar, tiene que justificar y tiene que anticipar todo lo que es el tema. Por ejemplo, les doy un preámbulo de cómo podemos tal vez iniciar una introducción de carácter académica y formal. Por ejemplo, la educación constituye un eje fundamental en el desarrollo social. En este contexto se analizan los principales
Las principales estrategias de redacción aplicadas en el ámbito educativo, tal, y ya le podemos seguir, ¿sí? Eso hablando de una cuestión académica. Ya el aspecto argumentativo, bueno, aquí sería que podamos escribir con claridad sobre educación, no solo transmite ideas, sino que también construye comunidad. Ya dependiendo de cada una de la intención que ustedes tengan, por ejemplo, narrativa, en las aulas, la palabra escrita se convierte en puente entre el conocimiento y la práctica. O sea, dependiendo de la intencionalidad que ustedes tengan, es como deben de redactar justamente, ¿sale? Y bueno, continuamos. Ahora, en la conclusión, a fin de cuentas, la conclusión va a ser el último apartado de un escrito. Y bueno, va a tratar de recolectar, recapitular las ideas principales sin afán de repetir ninguna, pero aparte de repetir, tampoco las debes de sacar alguna nueva como tal, ¿no? Refuerza lo que ya dijiste, pero no agregues algo de más, ¿sale? Siempre hay que cerrar con una reflexión, alguna recomendación o algo como que queremos para futuro dentro de una conclusión. ¿Qué elementos son buenos en una conclusión? Bueno, la síntesis. ¿Qué es la síntesis? Bueno, concretar las ideas y los puntos clave, sin tanta palabrería, sin tanta verborrea, sin tantas cuestiones. Eso es la síntesis, ¿no? La confirmación de la tesis, bueno, es reafirmar justamente cuál es mi postura. En la conclusión también puedo hacer eso. Y bueno, por lo tanto, se concluye que la educación es un factor importante. Entonces vamos viendo como que ya, esta es mi postura, ¿sí? También está la proyección y reflexión final, abrir una perspectiva, sugerir acciones o dejar una idea memorable. Y ahí tenemos el ejemplo, dice, fortalecer la escritura en la universidad no solo mejora el rendimiento académico, sino que también prepara a los estudiantes para retos y profesiones y demás. Son pequeños ejemplos tal vez, pero bueno, es una forma de... ¿Qué errores comunes pasan justamente en la conclusión? Que repetimos lo mismo que dice en la introducción, ¿sale? También debemos agregar ideas nuevas que no se desarrollen en el cuerpo del texto. O sea, no voy a agregar una idea nueva y la voy a poner en la conclusión. Todo lo que quiera tocar va en el desarrollo. Y todo lo que quiera sintetizar, concretar o justamente ya ser más, más específico, ahí va, pero tratando de manera muy general ya todo. Y usar frases de relleno para finalizar, podemos decir que, sí, entonces que nuestra conclusión sea realmente relevante, que no esté llena de verborrea como tal, porque justamente trata de concluir, trata de cerrar. Para esto, bueno, aquí les puse una pequeña fórmula para redactar conclusiones, ¿no? Sintetizar el tema tratado como tal, resumir todas las ideas, eso sería el primer punto de esa fórmula, reafirmar la tesis o propósito, que es prácticamente lo que les dije hace rato en la diapositiva pasada. Y por último, reflexionar al final o la final proyección, dejar al lector con una idea que trascienda el texto, ¿sí? Una recomendación, una invitación o algo que favorezca ese tipo de cuestiones, ¿vale? Y bueno, ¿qué elementos tenemos ahí en la redacción? Tenemos elementos de la redacción que son las partes fundamentales que van a componer un texto y van a contribuir justamente a su estructura, la coherencia y la cohesión, que es la que hace rato les dije. Estos elementos se van a clasificar en diversas formas según su función y características. Una forma de clasificarlos son los estructurales, los de contenido, el lingüístico, los estilísticos y demás, ¿vale? Entonces, dependiendo es justamente como debemos de clasificar las formas o las funciones de la redacción. Por ejemplo, los estructurales dicen que a fin de cuentas van a conformar la organización y disposición del texto. Incluyen una introducción, un desarrollo y una conclusión, así como párrafos, títulos, subtítulos y viñetas en caso de ser necesario. El contenido aporta información al texto, incluye idea principal, argumentos, ejemplos, datos, evidencias, citas, referencias bibliográficas, ¿sí? Lo lingüístico, bueno, son recursos y herramientas del lenguaje para poder expresar ideas como tal de una manera efectiva. Incluyen una gramática, sintaxis, un vocabulario, una coherencia, una cohesión textual. Y por último tenemos el elemento de lo estilístico, que son lo que le da un estilo particular al texto y lo hacen más atractivo o persuasivo. Incluyen una elección de palabras, la estructura de las frases, el tono, el ritmo, la voz y el uso de figuras retóricas como tal. No sé si ustedes en algún momento a lo mejor
conozcan a David Faitelson, y él tenía, no me acuerdo si se llamaba así, pero el color del partido, ¿no? Entonces su forma de narrar, bueno, es justamente lo que le daba ese sello característico. Y en los escritores también pasa igual, o sea, los escritores también tienen estos elementos, también tienen su forma de escribir, tienen su forma de redactar. Así como hablamos diferente, también redactamos diferente. Cada quien va a tener su estilo, pero sí es importante que cada uno de nosotros lo desarrolle, pero lo desarrolle de una buena manera y sobre todo que nos demos a entender, ¿no? Porque a pesar de que somos viejitos, grandotes, jóvenes, niños, niñotes, ¿sí? Debemos de darnos a entender y debemos de saber cómo darnos a entender con las personas a las que queremos llegar. No es lo mismo, en mi caso, por ejemplo, yo como docente de educación primaria, no es lo mismo cómo me dirigí a los niños, a lo mejor cómo me dirijo con un compañero de trabajo, cómo me dirijo con un maestro. Y entonces la forma en la que yo doy el mensaje, de manera escrita o de manera verbal, bueno, pues tiene su forma y tiene su sello característico. Porque hay personas, y yo creo que les ha pasado, que cuando están hablando por WhatsApp, cuando una de las personas que ustedes conocen bien les escribe un mensaje de cierta manera, híjole, o está molesto o algo pasó. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque también el escribir ya identificamos justamente cómo una persona tiene algo, ¿sí? O una persona presenta una cuestión como tal. Y bueno, como les decía, el escribir siempre lleva un proceso, ¿sí? Tenemos que planearlo, tenemos que redactar y tenemos que revisar. Planear, bueno, a fin de cuentas tenemos que organizar las ideas. ¿Qué queremos decir? ¿Qué vamos a definir? ¿Para qué lo queremos hacer? Justamente el propósito, identificar el público, a quién se va a ir dirigido, cómo va a estar estructurado, qué tipo de texto qué quiero hacer, cuál va a ser mi intención, si quiero informar, si quiero argumentar, si quiero hacer otra cosa, ¿sale? Y bueno, la redacción. Se van a plasmar ideas en palabras y oraciones. Las revisiones posteriores van a permitir pulir el texto como tal. Para finalmente estar en una revisión, se revisa el texto en busca de inconsistencias, de contenidos, de redundancias, de errores, de gramaticales, de estilo, de que un párrafo no corresponda con el otro, o me mezclas una idea de un párrafo y luego me la brinques otra vez. Entonces, eso es importante, que los textos se entiendan también, porque a lo mejor pueden redactar el mejor párrafito del mundo, aunque sea de 5 líneas, pero si no se relaciona entre uno y otro, bueno, pues justamente va a ser el error que vamos a tener. Ahora, una oración a fin de cuentas va a ser un conjunto de palabras que forman una unidad gramatical y van a comunicar una idea completa como tal. Va a constar al menos de un sujeto y un predicado y puede expresarse una afirmación, una pregunta, una orden o una exclamación, ¿sale? Y bueno, las oraciones van a ser simples, van a ser compuestas, van a ser complejas y según la estructura y la cantidad de cláusulas que contengan. Por ejemplo, las simples dice solo hay un verbo conjugado como núcleo del predicado. Por ejemplo, Pedro juega en el parque. Esa es una muy simple. Pero ya compuestas, oraciones donde hay más de un verbo conjugado como tal, ¿sí? Por ejemplo, Pedro estaba jugando anoche en el parque. Estaba y jugando, ya son dos verbos conjugados. Y bueno, complejos ya son compuestas por dos oraciones como tal, unidas por un nexo, ¿sí? Juanito jugó fútbol mientras Pedro hacía la tarea, ¿sí? Ahí son complejas como tal. Es un ejemplo muy, muy sencillo como tal en cuanto a oraciones y es importante considerar que, bueno, estas oraciones a fin de cuentas van a conformar un párrafo. Nada más que hay que saber cómo desarrollar cada una de las ideas para saber si voy a meter una coma, si voy a meter un punto y coma, si voy a meter un punto y seguido, si voy a meter un punto y aparte, ¿sale? Y bueno, el párrafo es una unidad de texto justamente que va a presentar una idea, va a relacionarlas, se va a componer por varias oraciones que se van a agrupar para poder desarrollar el tema como tal en general. Suele comenzar con una oración principal o idea principal, seguida de varias oraciones, y bueno, nos va a ayudar a proporcionar detalles, ejemplos, explicaciones adicionales, y esta estructura va a ayudar a organizar el texto y facilita a fin de cuentas la comprensión del lector al presentar justamente información, pues de una manera coherente, cohesiva, secuencial, bien estructurada como tal, ¿sí? Ahora bien, viene yo creo que la parte más importante justamente del día de hoy. Muchas veces nosotros como maestros y ustedes como estudiantes a veces está la herramienta de Turnitin, ¿sí?
donde nos presenta a veces que tenemos similitud con ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, ¿por qué a veces nos marca esto? Pues en primera, porque a lo mejor hacemos citas textuales, o a la otra. Es que a veces podemos escribir el texto o escribir algo que realmente no es de nosotros, como apropiarnos pues de ideas. Denme un segundo, ¿eh? Perdón. Entonces, esas citas son tan importantes cuando hacemos un texto, porque justamente estamos referenciando y estamos diciendo, ¿sabes qué? Yo pienso esta idea, pero la pienso a través de que este lector, perdón, este escritor hizo tal investigación o nos menciona esta cuestión. Por eso es tan importante que nosotros cuando hagamos trabajos sepamos o aprendamos más bien a citar en las diferentes maneras, y sobre todo hoy en día que todo lo queremos sacar de internet, de páginas, de Facebook y demás. Entonces ahí es bien importante que tengamos esa ética de poder decir, sabes que esta idea viene de acá, pero a partir de mi experiencia y a partir de lo que dice ay, perdón, a partir de lo que dice el autor, bueno, yo pienso esto, ¿sale? Y es muy válido, pero siempre hay que darle el crédito a quien lo merece. Deme un segundo otra vez. Y bueno, las citas, a fin de cuentas, nos van a ayudar justamente a esa cuestión. Les digo, hay diferentes citas, citas textuales, citas parafraseadas, entonces todo importa. Aquí nos dice justamente que a fin de cuentas son referencias abreviadas, se incluyen en el texto de un trabajo para reconocer las fuentes de información utilizadas y que se puedan realizar bajo diferentes estilos de formato. Nosotros en Aliad siempre utilizamos APA, ¿sale? Entonces, busquen aguas. Las reglas siempre van cambiando, no siempre van a ser igual en todo momento, sobre todo porque el mundo va cambiando. Las reglas APA de hace 6, 7, 8, 9, 10 años no son las mismas de ahorita. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita ya citamos a veces hasta, bueno, ustedes ya hicieron su blog, entonces podemos citar blogs, podemos citar páginas de internet, podemos citar páginas videos de YouTube, entonces todo eso se puede hacer, pero hay que saber justamente qué características tiene cada uno de estos pasos. Hay que buscar justamente en internet cuáles son esas reglas de citación, ¿sí? Y justamente entre los pasos para elaborar una cita bibliográfica incluye que identifiquemos la fuente, la elección del formato, la colocación, porque cada uno tiene sus formas. Y esto nos va a permitir justamente que evitemos el plagio y que otorguemos credibilidad al trabajo. Aguas, a veces pasa que a pesar de que ustedes estén citando de manera correcta, pues la herramienta de torrenting la marca como plagio. Entonces, si en algún momento nosotros como docentes no revisamos o les revisamos mal porque en su trabajo decía 90, bueno, también sería ilógico que tuvieran un 90% de plagio, pero sí sería necesario. ¿Por qué? Porque pues, no puede ser que el 10% sea nada más su trabajo, pero sí es importante que siempre trabajemos a partir de esas cuestiones. Antes justamente teníamos las referencias y pensábamos, bueno, antes le decíamos bibliografía, ¿no? Hoy le decimos referencias. Y a fin de cuentas, toda esa información que sacamos de las citas, toda esa información va a caer en las referencias, porque vamos a decir, ¿sabes qué? Esa idea la saqué de este lugar, la saqué de este texto, el autor es este, él me dice que fue en este año, lo publicó tal persona, en tal libro y en tal página. Está la idea como tal. Sí, entonces, o en tal página como tal de internet y demás. Entonces, todo eso es importante. Y le dice ahí, a fin de cuentas, es un listado de las fuentes que consultamos, con las que pudimos construir nuestro documento. Se tienen que incluir todos los materiales que nos dieron la información para justamente poder redactar el texto que hicimos y les permite justamente también a los lectores ubicar otros tipos de texto, porque me ha tocado que cuando estoy haciendo investigación o estoy haciendo un documento y quiero yo saber más del tema y a lo mejor el que me está dando el texto de donde estoy sacando la información, a lo mejor me parece muy pobre o toca muy sutilmente un tema.
pero me cita algún autor, entonces yo me voy al autor de origen para poder indagar más información. Y justamente para eso nos sirven justamente las referencias. Los pasos justamente para elaborar una lista de referencias va a incluir la recopilación de datos de las fuentes, organización según el estilo formalizado, en nuestro caso es APA, y los elementos más comunes incluyen justamente el autor, el año de publicación, el título del libro y el nombre de la editorial y a veces la página, dependiendo de la regla de APA como tal, ¿sí? Entonces, ahora, ya no batallan tanto, ya no deben de batallar, se supone hoy en día, en batallar tanto en hacer una referencia. ¿Por qué? Porque puedo utilizar la inteligencia artificial y le digo, ¿sabes qué? Te subo el documento, no seas malito, inteligencia artificial, ayúdame a hacer la referencia bibliográfica según la norma APA de la más actual a hoy 2025. Y bueno, justamente lo puede hacer aguas. A veces se equivoca. De todos modos, siempre revísenla. Recuerden que la inteligencia artificial no es tan inteligente. Hay cosas que pasa de lado. Y bueno, ya para concluir, nos dice justamente que la finalidad en la procuración de una buena redacción es la producción de textos claros, coherentes y efectivos. Y bueno, para lograrlo se deben estudiar y tener presentes pues la comprensión de elementos básicos como la estructura del texto, la formación de oraciones correctamente, estructurada, formal, los párrafos que no sean cortos ni muy largos, y bueno, el proceso de la escritura y la incorporación sobre citas y referencias bibliográficas. Y bueno, a fin de cuentas, de esta manera se va a contar con herramientas necesarias para que ustedes se puedan expresar de manera correcta y de manera escrita, así como respaldar argumentos con fuentes fiables, evitar el plagio y sobre todo, si nosotros hacemos un texto y después debatimos con alguien más, ustedes, les vuelvo a decir este dicho muy famoso, que ustedes van a tener a fin de cuentas los los pelos de la burra en la mano, ¿sí? Porque ustedes hicieron una investigación, están dando a conocer, ustedes están dando a conocer la información, hicieron una buena investigación, citaron, entonces eso les da argumentos para poder hablar con seguridad. ¿Sale? Porque pueden debatir y pueden decir, bueno, yo chequé en este libro, yo chequé en estas fuentes, y lo que tú dices no es cierto, o a lo mejor es una verdad a medias, pero eso es lo importante, que nosotros podamos debatirlo y defender lo que tenemos que decir. Tener un pequeño video, le voy a subir un poquito la velocidad por el tiempo que ya tenemos, pero yo creo que es un video importante que nos va a funcionar. Un segundo. Profe, antes de que ponga el video, oiga, Dime. pues se suponía que esta clase la debíamos tener antes de hacerlo, el trabajo que entregamos el jueves. Ajá. Y lo digo porque pues estábamos en clases y nos dijo la maestra, otra maestra, que pues están adelantando demasiado las cosas, ¿no? Que por ejemplo, aquí yo veo que estos consejos que nos acaba de dar y todas estas reglas, pues me hubieran servido mucho para presentar mejor el trabajo que entregué el jueves. O sea, ya me encontré como 20 errores allí. Ajá. Pues sí, lamentablemente a lo mejor están las fechas. Ahora sí que no podemos hacer bueno, de mi parte, pues yo tengo que seguir el proceso y las clases como debe de ser, Wong. Ujú. Pero acuérdese que usted también tiene que haber revisado ya la clase como tal. A lo mejor a lo mejor no todos los errores, pero uno que otro sí. Sí, o sea, no está de más. Nomás recuerden lo que ya les he dicho en varias ocasiones. Ustedes deben de ir adelantados a la clase. Continúa. Hola, queridos hablantes, soy Alberto Bustos. Nunca se había escrito tanto como se escribe hoy, y nunca había habido tantos ojos que estuvieran pendientes de lo que escribimos. Vivimos en una sociedad en la que es imposible salir adelante sin escribir. Unos escriben informes, otros escriben artículos, otros en las redes sociales, otros escriben mensajes en los móviles, pero el caso es que todo el mundo está escribiendo a todas horas. Es algo que nunca había pasado en la historia de la humanidad. Yo te voy a dar 5 consejos que te van a servir para subir un escalón automáticamente en la calidad y en la efectividad de tu redacción. Vamos con ellos. 1. Sé breve. Si puedes expresarlo en 3 párrafos, no lo estires hasta llegar a 5. Si puedes despacharlo en 2 oraciones, no te empeñes en que sean 4. Si basta con una palabra, no me obligues a leer 2. Y si puedes embutirlo en palabras breves, concisas, pues no empieces a rebuscar las más largas y complicadas que hay en el diccionario. La atención del lector es el bien más preciado y escaso que existe. No te lo vamos a regalar para que tú te dediques a divagar. Si tu texto se alarga,
pódalo. Si tus párrafos se estiran como el chicle, córtalos. Si a tus oraciones no se les ve el final, pártelas. Con 8 tecnologías Nissan Intelligent Mobility, retamos tu visión. Y si acumulas palabras de 7 leguas, cámbialas por sinónimos breves y certeros. Mira, por ejemplo, si puedes decir hoy, evita contemporáneamente. Si basta con influir, manda a paseo a influenciar. Si quieres decir el mal tiempo, que no se te ocurra poner las inclemencias de la climatología. Que tus palabras, que tus escritos estén cargados de significado, que sean como una sandía de esas que pesan, de las que son dulces y jugosas cuando las abrimos. Lo que no conviene es que tus escritos sean como paja. La paja tiene mucho aire y poca sustancia. La paja para las cabras, no la queremos. El único peligro que hay que evitar aquí es el estilo telegráfico. Pero puestos a pasarse, más vale que sea por el lado de la brevedad que por el de la verborrea. 2. Sé sencillo. Nada de estructuras retorcidas, nada de giros rebuscados. Hay que evitar las palabras rimbombantes. Vamos a buscar siempre el vocabulario que es de uso común, pero sin caer tampoco en lo vulgar. Las palabras que podría entender una persona de cultura media sin necesidad de acudir al diccionario. El poeta Antonio Machado, el grandísimo Antonio Machado, lo tenía claro. Mira, Antonio Machado decía lo siguiente: los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa, si esto lo queremos expresar en buen español y con buen estilo, se convierte en lo que pasa en la calle. Eso lo tiene en una obra muy recomendable que es El Juan de Mairena. Bueno, y sobre todo, una cosa fundamental, muy importante: si no sabes lo que significa una palabra, si no sabes lo que significa una expresión, no la digas. Ve antes a buscarla al diccionario y te evitarás soltar alguna que otra tontería. Por cierto, una pista: las expresiones que suenan muy importantes suelen ser incorrectas. La mayoría de las veces te impresionan porque no son de uso general, y no son de uso general porque no se deben usar. Pero cuando se escribe con sencillez y naturalidad, que es a lo que vamos, es lo que tenemos que buscar, ahí sí que es difícil meter la pata, fíjate. Es más, llegado el caso de que metamos la pata, hasta los errores van a ser más disculpables. 3. Sé claro. Si no se entiende, no sirve. La claridad se consigue con el orden. No se consigue amontonando palabras, amontonando oraciones, amontonando ahí todo lo que se nos va viniendo a la cabeza. Primero hay que poner una idea, después otra, y cuando haya terminado esa, entonces viene la siguiente. Tú asegúrate de que mientras las colocas así bien colocaditas, además de que la primera sea la más importante. Te voy a poner un ejemplo de lo que quiero decir. Fíjate en esta oración. Es un líder que incluso en los momentos más críticos, cuando todos le abandonaban, supo por encima de todo creer en sus ideales. Esto tiene ideas anidadas, es una oración compleja, con muchas nociones incrustadas unas dentro de otras. Lo que hay que hacer aquí es romper esta oración. Hay que sacar esas ideas de ahí, hay que liberarlas. Vamos a ponerlas sueltas, una detrás de otra y bien ordenaditas. Y vas a ver cómo se entiende todo mucho mejor. La oración anterior se convierte en lo siguiente: es un líder que supo creer en sus ideales por encima de todo. Punto. Lo hizo incluso en los momentos más críticos, cuando todos le abandonaban. Bueno, esto es un avance, pero además la claridad se consigue seleccionando un vocabulario que se entienda con facilidad. Esto es algo de lo que acabamos de hablar. Otro ejemplo, te voy a poner otro ejemplo. Yo podría utilizar en este vídeo el adjetivo abstruso. Abstruso, que suena fantástico, fíjate, abstruso. Se me llena la boca de abstruso. ¿Pero de qué me sirve? ¿De qué me sirve usar esa palabra si quienes me están viendo no se van a enterar de que eso significa difícil de entender? Y luego también es fundamental, para ser claros, saber utilizar sabiamente los signos de puntuación. No es lo mismo vamos a comer niños que esto otro. Vamos a comer niños. Bueno, bromas aparte. Aquí la coma lo cambia todo. La claridad también se consigue leyéndole nuestro texto a alguien para comprobar si se entiende o si necesitamos mejorar. Tú fíjate lo que da de sí la claridad. Es que es básica, la claridad es fundamental en cualquier escrito. 4. Cuarto consejo, sé preciso. Y para esto lo primero es que tú tengas claro qué es lo que quieres decir. No podrás afinar mucho en la redacción si el texto se cae por la base, que es el contenido, las ideas que queremos expresar. Una vez que tengamos esto solucionado, que lo tengamos bien fijado, es cuando podemos empezar a plantearnos unas cuantas claves que te doy. Primera clave, que todas tus oraciones admitan una interpretación y solamente una interpretación. De lo contrario, es que algo ha fallado. Mira esta oración. La primera ministra afirmó que no dimitiría, como le pedían muchos miembros de su partido. Sí, muy bien, pero ¿qué es lo que le pedían los miembros del partido? ¿Que dimitiera o que afirmara que no pensaba dimitir? Esta oración te la dejo para que tú la repases y busques ahí una forma más acertada de expresar lo uno y lo otro. Segunda clave, la segunda de nuestras claves, que todas las palabras signifiquen lo que tú crees que significan. Y ahí tu amigo es el diccionario. Busca todas las palabras que te hagan dudar, pero también unas cuantas de las que tienes claras, que ahí es precisamente donde se suelen esconder los errores.
Otra clave más, la tercera, utiliza un vocabulario específico. Lo que tenemos que intentar siempre es escribir sobre petunias, no sobre flores. Construir viviendas, no conformarnos con hacer viviendas. Que los cuervos graznen. En tus textos, los cuervos van a graznar. No nos vamos a conformar con que griten o con que chillen. Y 5, quinto consejo, revisa. Revisa, revisa, revisa. No des nunca un texto por terminado sin releerlo antes. Me da igual que sea un tuit, un correo electrónico, un artículo para un blog o tu tesis doctoral. Antes de enviarlo, hay que repasarlo. Tú lo tienes que releer. Está claro que tú tienes que releer tus textos. Pero tampoco te olvides de que 4 ojos ven más que 2. Muchas veces va a ser imprescindible la opinión de otra persona. Y cuanto más criterio tenga esa persona, más valdrá esa opinión. Bueno, podría pasarme aquí toda la tarde dando consejos, pero te aseguro que si aplicas estos 5, la diferencia es... Pues bueno, chicos, ya de mi parte es todo. Espero que les haya servido estos consejos. Ya, como lo dijo Wong, sí, tal vez pueden haber funcionado antes, pero yo creo que lo pueden seguir utilizando en otras materias, ¿no? Eso también es lo importante, que se lo lleven para otras cosas y que de aquí en adelante, bueno, tratemos de mejorar sobre todo la escritura y la formalidad que le damos a nuestros trabajos. No sé si tengan algo que agregar. Si alguien tiene alguna asesoría, pues me quedo aquí para atenderlo, ¿sale? Entonces, bueno, de mi parte es todo. Que tengan excelente día. Gracias, profe, que tenga buen fin. Al contrario, gracias a ti. Profesor, yo tengo una pregunta. Adelante. En la última etapa del trabajo, en una de las entradas nos dice que realicemos un comentario en uno de los blogs de nuestros compañeros. ¿Ese cómo lo podemos estructurar o plantear que lo hicimos? ¿Es del trabajo que acaban de entregar? No, es el que viene, sí, es la última parte. La última, dame un segundo. Oye. Miren, ¿qué sugiero? Bueno, tienen algunos compañeros que están ahí con ustedes, pidan el enlace a sus compañeros, pero pues viendo la dinámica de nosotros de la materia, yo sugiero que